La gran geopolítica de nuestra América, manejada todos sus hilos por los norteamericanos, han logrado que un gran ícono de la lucha de toda nuestra América, como es Lula, esté hoy encarcelado. Y hoy, 15, se están moviendo también todos nuestros hilos, los hilos de los democráticos y de las democráticas, de los revolucionarios, de las revolucionarias. En todo el mundo estamos clamando por la libertad de Lula. Hoy, desde La Habana, hace unos días, se dictaminó este día 15 de agosto como día de movilización internacional para lograr que Lula sea de nuevo lo que es, aunque físicamente está dentro de unos barrotes. Lula es un hombre libre, lo queremos totalmente libre en las calles. Para ello, desde Agenda Solidaridad, que hace días que queríamos desarrollar un conversado, vamos a decirlo así, sobre Lula, sobre lo que está pasando en Nicaragua, hablamos con el Gordo y viendo ya el día que ya desde el foro de Sao Paulo ya lo habían dictaminado, yo le di mucho seguimiento a lo que ocurrió allí y creo que a los revolucionarios y revolucionarias nos dieron como la pauta a seguir del qué hacer político para que los norteamericanos no den un paso y avance más. Entonces, por eso estamos acá. Este conversado es con el Gordo, que es una persona que conoce a Lula desde hace muchísimos años, por el mismo accionar político los lleva a conocerse. El flechazo de Cupido, en el caso de la amistad, hace que ellos dos, el mismo día que se conocen, sea un amor para siempre, esa amistad. Y qué mejor que el Gordo hablar de Lula, hablar de la parte humana de Lula, hablar de la parte revolucionaria de quehacer político de Lula. Y por eso él está acá. Este caballero yo debí pedirle una sinopsis de vida, pero yo no se la pedí. Todos lo conocemos, todos lo amamos. El Gordo, que cuánto tiempo no tiene la lucha política de República Dominicana. Y nada, con él lo dejo. Con el Gordo Oviedo. Ernesto Landestoy Oviedo. José Ernesto. José Ernesto. A mí me bautizaron un 20. De eso además. Yo nací, como yo no le di la sinopsis. Pero espera, de que me quedó algo importante. Yo le decía al Gordo que me gustaría de que lo acompañara don Iván y don Fidelio en este conversado para que no esté tan solo y que ahorita en la parte del diálogo yo sé que ellos dos pueden enriquecer bastante la conversación. Los tres, los años que vivimos en peligro, los tres militamos en la misma organización, la verde y negra de nuestros amores, nuestros dolores. Así que yo me siento muy bien acompañado con ellos dos aquí, a mi diestra y a mi siniestra. Pero con todos ustedes, yo no le di la sinopsis a Maribel, porque no lo recibí ese encargo, pero yo se la puedo resumir en 3 palabras. Yo nací un 20 de marzo del 1945 en la clínica Doctor El Múdici, a las 9, que es el edificio gris ese, donde se reúnen los muchachos ahora en el Parque 54. Esa era la clínica. Hace falta que se peguen bajo los más cuidados del doctor Jaime Jorge. Y para que tú te metas en el cuadro también, hace falta que ellos se peguen, no se ve, se está viendo bien. Soy pisciano. Que arrímalo. Y por tanto, eterno soñador, porque el signo de Piscis es el signo de los soñadores. Y he sido toda mi vida un revolucionario, un hombre que eligió una manera de vivir y de estar en la vida
sin miedo a ser feliz. Por tanto, soy también un izquierdista, un panchero, miembro fundador del PIE, Partido de la Izquierda Erótica, y de la asociación y de la SOVIVE, que es la Asociación de Viejos Verdes, que es la única auténticamente ecologista, y que tiene una sociedad a nivel de sociedad civil con el MAX, Mujeres Amigas del CAN, y con la Asociación de Viudas Heroicas, que después de las 12 se convierten en las viudas eróticas. Ese es el orden. Yo tengo frente a mí y ante ustedes un dilema. Yo puedo hacer dos cosas. No sale Maribel. O dejar de lado esto que yo escribí y hacer una improvisación juiciosa de lo que es, sin apartarme de los tres elementos que yo escribí, pero dejándolo libre, sin leérselo. Yo estoy casi intentando hacerlo así. Hacerlo así. Yo había escrito en esas páginas amarillas, porque yo soy todavía análogo, yo tengo que recurrir ahorita acá, aprendí con uno de los jóvenes que está aquí, aprendí que hay unas cosas que salen, que uno las puede borrar echándole el dedo hacia. Yo no sabía. Entonces yo escribí eso, pero yo sin apartarme de ese esquema voy a hacerlo libre, más libre más. Maribel comenzó por donde yo terminaba, porque Maribel habló y trató la cuestión de mi amistad y mi relación con Luis Ignacio Lula da Silva. Y yo lo tenía eso para el final, pero lo puedo hacer también para el principio. Pues es una de las buenas cosas también que los que somos amantes del jazz aprendimos, que tú puedes improvisar y cambiar las cosas sin desdibujar la partitura original. Entonces, ¿qué yo diría? A Luis Ignacio Lula da Silva, plebeyo impenitente, hijo del sertón nordestino, el hijo cálcula, como se dice en Brasil, el hijo más pequeño de doña Lindú y don Aristido. Yo lo conocí precisamente en unas circunstancias muy especiales. Yo lo conocí en 1989. Conocí de tratarlo cuando los dos asistimos por separados como delegados al primer congreso de los sandinistas. Era el primer congreso que hacían después de la derrota del sandinismo. Y como dijo la compañera Maribel, fue amor a primera vista. Quien nos presentó fue un gran brasileño gaucho que ya murió hace, ahora en julio se cumplió un año de su muerte, Marco Aurelio García, que fue uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores de Brasil y uno de los cofundadores, junto con Lula y Fidel, del Foro de Sao Paulo. A partir de ahí desarrollamos una amistad que nos llevó a estar juntos en muchos episodios de la lucha de Latinoamérica y el Caribe y en otras partes del mundo. Y ese contacto permanente me permitió conocer el talante humano de esta figura que fue el principal líder sindical del Brasil, en lo que Brasil se conoce como los años de chumbo, o sea, los años duros de la dictadura militar, a través de la creación del nuevo sindicalismo en la región del ABC Paulista, donde se concentraba la industria automotriz y la industria metalmecánica, y él como dirigente
sindical se destacó en esa lucha. Debo decir, como información dicha por él en varias ocasiones, que para el 1962 y 70, que los tres que estamos aquí sentados, ya habíamos corrido mucho, ya habíamos participado en muchísimas actividades de todo tipo, Lula lo que soñaba era con ser chofer de un camión de bomberos. Chofer de un camión de bomberos. Él lo ha dicho 20 veces. Y además no estaba interesado en nada, en la actividad política ni sindical. Lo que estaba, y él mismo lo ha dicho, era en enamorarse y beber cachaza. Algún hecho que incidió en que le produjo una indignación que lo inclinó hacia el involucramiento en la lucha sindical y la política, y fue el apresamiento y la tortura de su hermano mayor, uno de sus hermanos mayores, Frei Chico, que era dirigente sindical, pero además era un militante clandestino del Partido Comunista Brasilero, que en Brasil se conocía como el Partidón. Y esa prisión de ese hermano de Lula, le cogió a Lula en Japón, en un intercambio sindical. Y cuando él se enteró, quiso regresar y enseguida a Brasil y le aconsejaron que no, pero él se metió. Y a partir de ahí, Lula se involucró en la política y se destacó como dirigente sindical. A partir de ahí, fundó una central sindical, la CUP, fundó como fruto de la unión de tres grandes corrientes, la corriente que él y Olívio Dutra y otros sindicalistas brasileños encabezaban del nuevo sindicalismo, el grupo de la teología de la liberación, formado por clérigos y seglares que hacían suyo la teoría del padre Gutiérrez, el peruano, la teología de la liberación, en lo que estaba entre otros personas que se han estado siempre a su lado, como Leonardo Bo, Frei Beto, cuando estuvo vivo Paulo Freire, etcétera, etcétera. Y un grupo de lo mejor de la intelectualidad brasileña de esa época, encabezado por Florestan Fernández, don Sergio Buarque de Holanda, que es el papá de Chico Buarque de Holanda, y que es uno de los historiadores más famosos del Brasil, Mario de Andrade y el más grande crítico literario de Brasil contemporáneo, que murió hace un año, don Antonio Cándido. Junto con ellos, un grupo significativo de los hombres y mujeres de la izquierda revolucionaria brasileña que habían participado en la lucha armada, en la dictadura, durante el periodo de la dictadura militar. Entonces, dentro de ese grupo estaba José Dirceu de Oliveira y Silva, C. Dirceu, el camarada Daniel, que fue de los canjeados por el embajador norteamericano y estuvo viviendo clandestino en Cuba y después ingresó clandestino a Brasil y volvió y se reintegró a la sociedad brasileña después que les hicieron una operación plástica que le habían hecho en Cuba y asumió su propia identidad. La mujer de la mamá de su primer hijo vino a saber con quién ella estaba casada 20 años después de haber procreado su primer hijo, con José Dirceu. Le hago estos relatos porque son elementos humanos de la historia del proceso de constitución de una fuerza política que hoy por hoy sigue siendo el Partido de los Trabajadores Brasileños, el partido político de izquierda más grande de América Latina por su extensión territorial, por el número de sus militantes y por las realizaciones y transformaciones que el gobierno, tanto a los niveles municipales, estaduales como nacionales, durante los periodos de Lula y Dilma, han realizado. Ese partido
que tiene como líder histórico y presidente de honor a Lula, al igual que a Lula, muchos de sus adversarios enemigos le han decretado la muerte infinitas veces, pero una cosa son los deseos y otra son la realidad. Hoy mismo, lo que acaba de suceder en Brasilia, hoy por la mañana y por la tardecita, que fue el registro oficial de la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva ante el Tribunal Superior Electoral, concitó la presencia de más de 50.000 personas de diferentes puntos geográficos de Brasil que acompañaron a la dirección del PT, específicamente a la presidenta del PT, la senadora Gleisi Hoffmann, a ese evento. O sea, convirtió la inscripción de la candidatura del preso político Luis Ignacio Lula da Silva en un acto multitudinario de masa que, a decir del canciller Celso Amorim, da una medida visible del termómetro del nivel de desobediencia civil que existe en la sociedad brasileña, que mantiene hasta el día de hoy, y así lo confirma la última encuesta hecha, publicada ayer en Brasil, a Lula como preferido en todos los escenarios de primera y segunda vuelta, con más ya de un 41% de intención de voto, lo que hace previsible la posibilidad de que su candidatura, junto con la del vicepresidente Haddad, de mantenerse, sea ganadora incluso en una primera vuelta, lo que representaría una derrota en toda la línea de los golpistas, de esa articulación golpista que se formó en Brasil para provocar la derrota y el impeachment de Dilma, la persecución a Lula y la puesta en marcha de un programa de retroceso social, político, económico y cultural devastador en la sociedad brasileña, que ha hecho retroceder a esa nación y a ese pueblo a situaciones que se creían ya históricamente superadas. Pongo solamente algunos ejemplos de la labor perversa, malsana y antinacional de los golpistas que se encaramaron en el poder después del impeachment a la presidencia constitucional Dilma Rousseff. Ustedes conocen seguro que durante el periodo de gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, Brasil y la empresa Petrobras, que aquí se conoce de más, hicieron un descubrimiento de lo que se da a conocer como el pre-sal. El pre-sal no es más que unas capas de petróleo de alta profundidad que fueron descubiertas con tecnología propia brasileña por técnicos, ingenieros brasileños, y que ha sido el más grande descubrimiento en los últimos 30 años en el área de exploración del petróleo o oro negro, y que convirtió al Brasil, hizo pacto en un país autosuficiente en petróleo y además producto de una reserva petrolífera solamente superada por la reserva petrolífera que ocupa la República Bolivariana de Venezuela. Me imagino que ustedes se dan cuenta de la dimensión geopolítica de ese descubrimiento. Cuando se produjo ese descubrimiento, el gobierno de Lula legisló para crear una legislación que garantizara que la exploración y explotación de esa riqueza
fuera solamente administrada por el Estado brasileño y por la Petrobras, y que además los beneficios que diera su explotación y distribución fueran directamente en el presupuesto al área de educación y salud. Y eso se le dio el nombre de régimen de partida. Y fue aprobado por el Congreso brasileño, en el que nunca tuvo mayoría el PT como tal, pero que lograba en un determinado momento, por la existencia de un presidencialismo de coalición, aprobar una serie de proyectos. Eso fue aprobado. La primera medida que tomaron los golpistas fue abolir el régimen de partida y abrir a las compañías petroleras internacionales la explotación de los pozos de petróleo que pertenecen al petróleo. Ustedes sabrán la significación que eso tiene. Y eso va junto a otras medidas como la siguiente. Aquí también se conoce mucho Embraer. Está de moda Embraer ahora, porque es la que hace los tucanos y los supertucanos. Entonces, esos aviones que son de fabricación nacional son parte de los aviones y de la tecnología aeroespacial desarrollada por el propio Brasil, y son extremadamente competitivos en el mundo, tanto los de uso militar como son los supertucanos, como los de uso civil, como los famosos Legacy, que también son brasileños, que son los que usan la mayoría de los príncipes y reyes de los Emiratos Árabes, porque son unos aviones de porte mediano, pero de larga navegación y con mucha comodidad. Pues esa compañía, que es el fruto del talento y el desarrollo del talento aeronáutico y espacial del Brasil, también fue puesta en venta a manos de los subcompetidores internacionales, y la acaba de adquirir. Por tanto, la deuda serán ellos que la van a pagar. La Boeing de los Estados Unidos. La Boeing, después que instalaron los golpistas, licitó las acciones de ellos y compró las acciones de Embraer. Junto con esas medidas el gobierno de Temer, por primera vez en la historia brasileña de los últimos 50 años, le ha dado permiso a fuerzas extranjeras, particularmente de los Estados Unidos, para la utilización de la base de Alcántara. Es una base que por su ubicación geográfica privilegiada es uno de los mejores puntos en América Latina para el lanzamiento de satélites. Y los golpistas, una de las primeras decisiones también ha sido ceder su uso a los golpistas. Yo podría enumerar a los Estados Unidos. Téngase en cuenta que los Estados Unidos, ya que ella habló de geopolítica, que los Estados Unidos son los líderes articuladores del famoso Plan Colombia. Téngase en cuenta que Colombia es uno de los 10 países que hace frontera con Brasil. Brasil, como territorio continental, tiene el privilegio que hace hasta frontera con Francia, con la Guyana francesa, y hace frontera por el lado de la Amazonia con 6 países y por el otro lado del sur con 3 países. Hace en total 7 por el lado de la Amazonia y 3 por el lado del sur, en la llamada triple frontera de Argentina. O sea, Colombia es el segundo país en población en América Latina,
pero el país que tiene más bases militares extranjeras en su territorio, y además que acaba de adherirse a la OTAN y salirse de una sola. Ojo. Y ha sido pivote hasta hoy día, ha sido pivote de todas las actividades de desestabilización hacia el proceso bolivariano de Venezuela. Dicho eso, no podría registrar más otras barbaridades que se han cometido en este periodo de predominio de los golpistas. Solamente quiero recalcar la medida que prohíbe por 20 años la inversión, la inclusión en el presupuesto de la nación de cualquier inversión en gasto de política social. Por 20 años. Eso lo votaron la gavilla de diputados y senadores que fueron responsables del golpe parlamentario a Lima. Dicho todo esto, yo quiero significar un poco la importancia geoestratégica y geopolítica del Brasil en el continente latinoamericano de hoy día. En el continente y en el mundo, pero en la actualidad. Porque a veces cuando nosotros hablamos de Brasil, pensamos solamente en el fútbol y en la samba, en el carnaval y los muchachos de la favela que logran, igual que los porteros dominicanos, dedicarse al deporte en otros países y se hacen figuras mundiales, incluso con unos ingresos superiores a los de ricos y millonarios tradicionales. No, el Brasil es mucho más que eso, y como decía el inmenso Toño Bin, el socio predilecto del más prieto de todos los blancos de Brasil, el poeta Vinicius de Moraes, Brasil no es para principiantes, porque Brasil es uno de los pocos países que figura en la lista de los países con mayor población, mayor territorio y mayor producto industrial. Brasil tiene desde hace más de 20 años un parque industrial más diversificado que la del país de la revolución industrial que fue Inglaterra. Brasil era la 13 potencia antes de Lula, y durante los gobiernos de Lula y Dilma llegó a lograr el puesto número 6. Ahora va para atrás como el cangrejo, pero a toda marcha. Incluso ha regresado al mapa del hambre, que ya la Naciones Unidas lo había declarado fuera del mapa del hambre. En el periodo de lo que va del gobierno golpista, Brasil retornó al mapa del hambre, para que vean la dimensión del retroceso que allí se ha producido. Brasil tiene riquezas naturales inexplorables todavía, porque Brasil es el que ejerce la soberanía y la propiedad territorial sobre la Amazonia. Brasil sin la Amazonía sería un país de mediano porte, pero con la Amazonía Brasil entra en el club exclusivo de los países continentes, entre los que están, entre otros, China, Estados Unidos, Rusia, Australia, la India, son 7. O sea, eso le da una singularidad al Brasil en los asuntos de América Latina. Para poner 2 ejemplos que a mí me gustan mucho. ¿En cuántas veces usted cree que cabe el territorio de la República Dominicana en el territorio brasileño? 20 veces, sí. ¿Vale? 20 veces. Son 9 millones de millas cuadradas. Son 88 veces. Pero le pongo otro ejemplo. ¿Usted sabe a cuál el presupuesto nacional del Estado
del estado de Sao Paulo, el estado de Sao Paulo, que es la capital económica porque la capital política de Brasil. El presupuesto de ese estado, que tiene 40 millones de pobladores, el estado, bueno, pero el presupuesto de ese estado es superior al presupuesto nacional de todos los países que componemos el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, en que están todos los países de Centroamérica, más